¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, esta es la clase, ¿vale? Tengo que reconocer que la que iba a subir ayer no me acabó de gustar y después de la conversación que tuvimos ayer en la tutoría, así que lo he vuelto a hacer, no pasa nada. Eh, Como os dije, bueno, ya sabéis perfectamente el funcionamiento y como os dije vamos a trabajar sobre un texto que se llama, que lo subiré ahora a Class Live, que se llama ¿Qué hemos visto del 11 de septiembre? Un texto que publicó Clément Segou, un pensador francés, hace ya unos años, que me parece que viene a colación con lo que un poco continuación de lo que de lo que estábamos viendo sobre la importancia o digamos, el devenir de lo significante y referente dentro de la foto, y por otro lado, pues que en un momento como el actual, en el que evidentemente estamos hiperconectados a la información, porque vivimos una situación extraordinaria, y en un momento en el que hay un gran debate, enorme debate, sobre la vigencia y veracidad de las noticias en general, desde las que vienen de medios oficiales hasta las tonterías por ahí que se manejan en WhatsApp o Facebook, digamos que es responsabilidad de todas, pues hacer un ejercicio propio de un profesional, que es intentar valorar o hacer una investigación de campo sobre la naturaleza y la repercusión y la reiteración y repetición y uso de las imágenes de acuerdo a un acontecimiento concreto, en este caso, por ejemplo, pues la pandemia del coronavirus. Y eso es lo que para mí es interesante, que hoy podamos por lo menos, bueno, hacer un acercamiento así teórico sobre cómo en otro momento se ha intentado entender eso, qué sustancia teórica, qué sustancia crítica tiene detrás todo ese modelo de pensamiento, y al mismo tiempo, bueno, pues poder hacer una comparación, que sabéis que es algo fundamental cuando nos enfrentamos a un texto, ya sea de la naturaleza que sea, ya sea más o menos complejo, más o menos nuevo o antiguo. Es importante saber leer entre líneas, sacar el interés, digamos, concreto que tiene un texto a nivel conceptual, y poder trasladarlo, traspolarlo a otros ambientes que tengan o que compartan, digamos, un sentido, un sistema lógico concreto. Es así como funciona el pensamiento crítico. Así que es el texto, ¿vale? El texto, como decía, se llama ¿Qué hemos visto del 11 de septiembre? De Clément Serou. Una pregunta, se hace una pregunta a él: ¿qué hemos visto del 11 de septiembre? Ya estuvimos hablando ayer, no hace falta tampoco insistir en lo que pasó el 11S en Nueva York, y a partir de ahí, digamos, como hito importante o como inauguración de una nueva época, de una nueva era, que probablemente ahora esté, digamos, en cuestión, pero bueno, en ese momento lo fue. Y ante esa pregunta, que hemos visto el 11 de septiembre, Clement Serou responde una respuesta simple y además muy interesante. Se dice siempre lo mismo. Así que hemos visto el 11S, siempre lo mismo. Él plantea una investigación, la hace además de una investigación prácticamente científica, y estudiando la naturaleza y la cantidad de imágenes que se publican los días posteriores al 11S, el 2 y el 3 de septiembre de 2001, y lo que se da cuenta es de diferentes cosas, por ejemplo, ¿no? Pues esa investigación refleja que toda información de ese día, del 11 de septiembre, se basa en 6 imágenes tipo, es decir, se puede estructurar en simplemente 6 imágenes. Evidentemente no es que sea la misma imagen, pero sí que tiene o que responde a la misma naturaleza de imagen, esas 6 imágenes, ¿vale? En el texto tenéis un poco mejor explicado de qué se trata cada imagen, pero básicamente hay algunas que son muy representativas, ¿no? La bola de humo, los bomberos, tal y cual, ¿no? O sea, como 6 imágenes tipo que responden o digamos, responden a todo el acontecimiento, que pasaron el 11 de septiembre, ¿vale? Pero curiosamente son relativamente pocas imágenes, de acuerdo a algo que es bastante impresionante, y es que el 11S todavía hoy es el acontecimiento histórico más fotografiado de la historia. Pero sin embargo, curiosamente, al hacer una investigación real sobre las imágenes que se publicaron aquellos días, se da cuenta uno que incluso siendo el acontecimiento más fotografiado de la historia, es el que menos imágenes, o del que menos imágenes disponemos. Eso es muy curioso. Y la pregunta, pues, lógicamente, es ¿por qué? ¿Por qué tenemos tan pocas imágenes de un acontecimiento tan fotografiado como el 11S? Digamos, pocas imágenes, nos referimos a tan pocas imágenes tipo, digamos, ¿no?
¿Por qué? Bueno, pues porque la investigación demuestra que el 72% de las imágenes que se publicaron en portada en todos los medios americanos y por ende mundiales venían de la misma asociación, de Associated Press, ¿vale? Eh, que la misma asociación de prensa, que digamos la misma agencia de prensa publique prácticamente la totalidad de las imágenes de portada que van a fundamentar o que van a narrar a nivel de imágenes un hecho concreto, es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que pensar por qué ocurre eso, ¿no? Y además nos hace pensar además cuando vemos las imágenes, por ejemplo ahora con el coronavirus, que esa repetición insistente en una serie de imágenes hay que tener, nosotros los profesionales de la fotografía, hay que tener o hay que saber exactamente o fijarnos exactamente de dónde vienen, porque probablemente, y ahora explicaré yo siguiendo a Serú, qué intenciones tienen o qué lógica es la que esconde esa repetición, esa reiteración de imágenes tipo, ¿vale? Lo que está claro es que por contextualizar esa repetición, digamos que en la década de los 90 muchísimas agencias, pequeñas agencias de prensa, pues vieron una crisis importante en el cambio a lo digital. Eso hizo que grandes grupos de prensa, como por ejemplo AP o Reuters o otros tantos, asumieran o se adheriesen a esas pequeñas agencias. Por lo tanto, evidentemente, cada vez son menos agencias, cada vez son más importantes y eso hace que la oferta visual, digamos, que disponemos en medios de comunicación sean siempre más cortada o más sesgada, por lo tanto está más enrarecida, es más repetitiva y tiende, digamos, a un tipo de uniformidad, es decir, tiende a responder a un mismo tipo de imagen, a una imagen, como decía antes, una imagen tipo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos en cuenta que esa, digamos, eh, mm, mm, cercanía al monopolio que tienen alguna empresa de imágenes sobre la cantidad de imágenes, que muchas, como todos sabemos, es ingente, es decir, son muchísimas las que se producen cada día, y esa uniformidad hace que esa repetición sea una constante. Por lo tanto, cabe preguntarse, evidentemente, qué es lo que se repite en esa imagen, ¿no? ¿Qué están repitiendo esas imágenes que, como decía antes, por ejemplo, en OCN se suponía el 72% de la imagen de portada que provenía en ese momento de AP. ¿Vale? Pues bueno, pues ¿qué es lo que repiten esas imágenes? Es una muy buena pregunta, es decir, hay que hacer una buena reflexión, una interesante reflexión sobre cuáles son los conceptos o a nivel compositivo, cuáles son los referentes que, digamos, adquieren o se adhieren a un tipo de significado para que alcance al mayor número de personas posible y que todas esas personas, digamos, lo entiendan y lo lean, ¿vale? Y aquí es cuando realmente empieza el análisis interesante de Cherú en su texto, ¿no? Él empieza comparando, porque ese es el único motivo, el único método posible en este caso, el método comparativo. Él empieza comparando dos fotos. Una es la foto que es fácil que la busquéis en Google, la foto de Thomas Franklin en las Torres Gemelas, porque pongáis Torres Gemelas Thomas Franklin, veréis que en Google una imagen en la que unos bomberos izan lo que parece una bandera americana en medio de los escombros, digamos, de las ruinas de una de las Torres Gemelas. Y por otro lado, la famosísima, mega archiconocida foto de Joe Rosenthal, la de unos soldados izando una bandera en la batalla de Iwo Jima, que luego pues, tuvo una repercusión en el cine que son obvias en la película de Clint Eastwood, ¿no? Una foto mítica, pero vamos, mítica hasta el punto de que la foto de Rosenthal es de facto la fotografía, la imagen más reproducida de toda la historia visual de Estados Unidos. Eh, Xerú plantea una serie de datos, se han usado hasta 3,5 millones de copias para usar el póster y una cosa importante ha sido imagen usada insistentemente como método de reclutamiento militar para precisamente eso, ¿no? Intentar tener una idea de identidad de lo militar dentro digamos, de la metáfora visual que es Estados Unidos, que por supuesto, digamos, las dos fotos que tienen digamos, compositivamente son prácticamente idénticas, son facilísimas de comparar, pues son prácticamente iguales, tienen o contienen o conllevan, digamos, una enorme metáfora que es la metáfora americana, es decir, la metáfora que Estados Unidos plantea en ese momento, en el 11 de septiembre, como una metáfora de la victoria, es decir, una victoria ante el enemigo en este caso, del 11 de septiembre,
el enemigo será, pues, no sé, Al-Qaeda, dijeron, ¿no? En su momento, el enemigo en Iwo Jima, pues eran los japoneses que años antes meses antes habían bombardeado la base militar Pearl Harbor, ¿no? Que digamos que también Pearl Harbor, las imágenes que vienen de Pearl Harbor, tiene una enorme comparación igual de importante entre la imagen de las bolas de humo, las bolas de fuego del bombardeo japonés sobre Pearl Harbor que las bolas de fuego, las bolas de humo de los atentados suicidas en las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Y en las Torres Gemelas y en el Pentágono y en Capitolio, ¿no? No sé dónde fue. Bueno, en varios lugares, ¿vale? El caso es que ambas fotos, la de Joe Rosenthal como la de Thomas Franklin, que es lo que me interesa, llevan o conllevan evidentemente esa metáfora de la victoria. Es decir, y esa metáfora de la victoria, por supuesto, tiene dos connotaciones. Por un lado, tiene una connotación puramente militar, es decir, bélica. Hay un mensaje bélico en las primeras imágenes publicadas tras el 11S, es decir, un mensaje claramente bélico. Y por otro lado, hay un mensaje claramente comercial, es decir, vender la guerra, ya que entendemos que la foto de Joe Rosenthal, al ser icónica y usada continuamente como merchandising, vamos a llamarlo así, de la identidad bélica americana, pues también sirve, tiene esas dos lecturas, ¿no? Y eso es lo que a Cherú le interesa en esos primeros momentos del 11 de septiembre y es lo que a nosotros ahora en tiempos de pandemia nos puede interesar para entender la lógica o las metáforas que esas imágenes, dependiendo de dónde vengan y cómo se publiquen y cómo están publicadas, tendrán, digamos, una significancia o un intento de significado, un intento de metáfora visual, de planteamiento visual que es concreto, ¿vale? Y eso hay que, digamos, entenderlo e intentar ser crítico o ser exhaustivo con el análisis de esas imágenes que, repito, actualmente nos bombardean sobre, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, ¿vale? Entonces, Cherú parte de esa investigación que él hace, es decir, decimos de una investigación sobre la naturaleza de imágenes tipo que se publican, el porcentaje de publicación de las mismas y la comparación en esencia de las imágenes más icónicas del 11S, por ejemplo la foto de Thomas Franklin, y las fotos más icónicas de la metáfora bélica que es Estados Unidos, que es la foto de Joe Rosenthal con los soldados izando la bandera en Iwo Jima después del ataque de Pearl Harbor. Eso es, digamos, ¿no? El campo en el que nos estamos moviendo. Por otro lado, para explicar esos datos, digamos, que son evidentemente de ida y vuelta, ¿vale? Es decir, esas imágenes comparándose, Cherú cita o se acuerda de uno de los grandes lingüistas y uno de los que puso de moda términos como, por ejemplo, bueno, la transdisciplinaridad, ese tipo de cosas, esas mezclas de texto que se llama Gerard Genet, ¿vale? Y un término que va a usar mucho Serú que se llama intericonicidad. Y esa palabra muy importante, intericonicidad, que como bien lo dice es ese intercambio o entremezcla entre iconos, entre imágenes, ¿vale? Tiene un sentido, ¿no? Tiene lógicamente una intención. Ese sentido, o dicho de otra manera, que habría que preguntarse qué significa para la prensa, digamos, en ese momento recurrir a imágenes que tienen evidentemente un fuerte valor, como él llama, intericónico, es decir, la foto de Franklin, la foto de Rosenthal, evidencian una comparación evidente, tienen una intericonicidad, es decir, tienen digamos, una cercanía o un apego a nivel icónico, y la prensa lo usa con evidentemente una intención. Por un lado, lo que es evidente es que la comparación entre, como decía antes, entre las bolas de fuego del 11 de septiembre y las bolas de fuego de Pearl Harbor, que bueno, que ahora veremos que la habéis visto también en el cine, es la de, evidentemente, a comparar ambos hechos, el bombardeo de Pearl Harbor, que luego fomenta la batalla de Iwo Jima, con el ataque que sufre Estados Unidos, como momentos y hechos que son puramente bélicos, es decir, estamos hablando de la guerra. Por lo tanto, la prensa americana está llamando de alguna manera a la guerra, ya no solo para ensaltar, digamos, ese sentimiento patriótico contra el enemigo, sino de entender e incluir ese gesto del 11S como un ataque bélico, no como un atentado terrorista, digamos, ¿no? Sino como una guerra abierta. Todavía recuerdo yo perfectamente la edición del País de tarde, el País solo hace una edición de mañana, pero que el día, como los atentados en España fueron en torno a las 2 de la tarde, 8 de la mañana en Nueva York, el País y otros periódicos, pero yo me acuerdo muy bien del País, editaron en papel una edición de tarde que llegaron a los kioscos por eso de las 4 a las 5 de la tarde,
y en la portada era, vamos, me acuerdo perfectamente, ponía ataque a Estados Unidos. Me acuerdo perfectamente, muy grande, era bastante impresionante. Y entonces esa era la intención. Sin embargo, si uno leía El País en aquel momento, o por ejemplo Cherou, que evidentemente al ser francés ve lo que, o entiende o estudia lo que pasó en Francia en aquellos días, lo que te das cuenta es algo muy interesante, y es que igual que la prensa americana interpretó aquellos hechos en tipo de comparación o en términos de intericonicidad Pearl Harbor con el 11S, aquí en Europa, Cherou se centra en Francia, pues no se entendió del todo así, ¿vale? Especialmente en Francia, digamos, porque ya desde hace mucho tiempo, como ahora mismo, ya había demostrado o cierta tendencia antiamericana, ¿no? O sea, sabéis que, bueno, por ahí esas políticas un tanto imperialistas que vienen de Estados Unidos no siempre tienen o no siempre encuentran, eh, digamos, la aceptación en otros modos de pensar, en otros modos de actuar que son más normales de Europa. Entonces, en Francia se filtraron cierto americanismo. ¿Y cómo eso se filtra a nivel de intericonicidad? Que eso es lo que nos interesa aquí. Bueno, pues en Francia, por ejemplo, las imágenes del 11 de septiembre, lo que llegaba del 11 de septiembre, es decir, las imágenes de ruinas, de las torres cayéndose, los bomberos, este tipo de cosas, se compararon no con Pearl Harbor, sino con imágenes que venían de Vietnam, imágenes que llegaron en su momento de Hiroshima o Nagasaki, o otras imágenes, digamos, que mostraban la zona cero, es decir, el lugar donde estaba la Torre Gemela, no como un lugar de ataque, digamos, indiscriminado como Pearl Harbor, sino como una ciudad en ruina después de un bombardeo. Claro, eso situaba a Estados Unidos no como una víctima, ¿vale? Sino como, no como una víctima única, digamos, sino como parte integrante o parte, digamos, activa, actor principal de un juego bélico que efectivamente existía, pero que donde, como todos sabemos, en la guerra no hay, digamos, bandos vencedores ni perdedores, simplemente hay, digamos, luchadores, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos no estaba siendo atacada, sino que formaba parte de lo normal dentro de una guerra, es decir, que algunas veces atacas tú y otras veces atacan a ti. Y eso, claro, digamos, desplazaba esa intención de víctima total, o que funcionaba también como concepto paraguas para que Estados Unidos poco después se lanzase a guerras bastante absurdas, por cierto, en Oriente, en Afganistán o en otros lugares, o en Irak, pero bueno, situaba el modelo europeo de duda, digamos, situaba a Estados Unidos no solo como una víctima, sino como una parte, digamos, integrante y fundamental del juego militar, ¿vale? Eh, claro, ese juego, digamos, igual que se libraba en los campos de batalla, también se estaba librando en el campo de las imágenes fotográficas. Y ese es precisamente el juego de lo que estamos hablando, que es del juego de la intericonicidad, ¿vale? Por un lado, y eso es algo evidente, la prensa americana, pues formula, eso está claro, formula un juego bélico en el que Estados Unidos es atacado y debe responder ante ese ataque, ¿vale? A través de las imágenes, repito, 72% de imágenes decididas bajo 6 imágenes tipo y del recuerdo constante entre la foto de Frank y la foto de Joe Rosenthal. Y por otro lado, la prensa europea, específicamente la francesa, en este caso que estamos estudiando a Cherou, pero la francesa que, digamos, rememora, vamos a llamarlo así, los ataques americanos a otras ciudades desde el coste, digamos, desde el punto del coste de víctima que también fue muy alto. Y ahí está la foto, por ejemplo, de Nick Wood, ¿no? De la niña de Napalm Girl, que sale de un bombardeo con Napalm en una ciudad vietnamita, en un pueblo vietnamita, y sale ella quemada, digamos, con el fondo, con la bomba de humo detrás, que es una imagen bastante parecida a lo que hemos visto todo el 11 de septiembre, algún ejecutivo envuelto en polvo o con las ropas desgajadas de la propia explosión o de la propia caída de material, y detrás la bomba de humo, ¿no? La gente huyendo por algún puente, por el puente de Brooklyn, y detrás la bomba de humo, digamos, de la Gran Manzana. Esa idea, digamos, igual que en Estados Unidos se plantea de una manera, en Francia se plantea de otra, y eso es lo que Cherou llama el juego de la intericonicidad, es decir, es la intericonicidad que se usa, digamos, de una forma bastante paradójica, pero bastante obvia, para hablar del presente, ¿vale? Para hablar de nuestro presente a través de la recuperación de una serie de clichés.
Es decir, ¿qué es lo que entendemos como tragedia? ¿Qué es lo que entendemos como, por ejemplo, pandemia? ¿No? Pues si lo entendemos como, por ejemplo, pandemia, enfermos encamados, en hospitales, por ejemplo, de campaña, o en hospitales en grandes salones, como esas son las imágenes que vienen de la gripe española, por ejemplo, año 1918, ¿no? Hospitales improvisados con enfermeras y enfermeros con mascarilla digamos, y personas muriéndose en cama casi putrefactas, pues lo que evidentemente ese recuerdo, digamos, ese cliché de la pandemia, lo que ahora mismo se está intentando recuperar y son las imágenes que, por ejemplo, vamos, hoy mismo el país estaba publicando sobre el hospital de IFEMA, ¿no? O, por ejemplo, esa imagen de la pandemia de un tipo con escafandra que va por una persona que está hecha una mierda, blanca, con el termómetro en la boca y que lo saca de ahí para como si fuese prácticamente un peligro biológico, ¿no? La palabra esa americana de biohazard, ¿no? Esa cosa del peligro constante ante un virus que no perdona, ¿no? Que deja destruido a toda una sociedad. Y entonces esas imágenes, digamos, se fomentan o digamos, más que se fomentan, se construyen, se componen, se estetizan de acuerdo a la recuperación de una serie de clichés, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya se abre dos caminos. Por un lado, hay que entender qué es el cliché, de dónde vienen esos clichés y cómo se han construido esos clichés. Y por otro lado, quizá a lo mejor el más interesante para estudiar sería, digamos, que el propio acontecimiento, o decir, en la conformación del acontecimiento, en este caso el 11S o en este caso la pandemia del coronavirus, existe, o en su formación existe lo que llamamos una repetición estructural, es decir, que para que un acontecimiento sea precisamente un acontecimiento, tiene que tener o tiene que respetar una serie de códigos, una serie de características que ya han sido repetidas en otra estructura, es decir, en otras guerras, es decir, en otro ataque, es decir, en otras pandemias, ¿vale? Y para precisamente en ese sentido, digamos, poder conformar lo que nosotros llamamos el efecto de la realidad, ¿no? El efecto que llama Bach, y eso es muy importante, Roland Bach, que se llama efecto de lo real, o el efecto real, ¿vale? Que también Bach lo llama, y esto es muy, muy, muy bonito y muy interesante de pensar, el efecto de historia. Es decir, ¿cómo se construye lo real? ¿Cómo se construye al mismo tiempo la historia, ese efecto de historia? Bueno, pues Xerú plantea que una de las posibilidades es a través de la repetición y a través de digamos, de la intericonicidad y del bombardeo de una serie de imágenes que conllevan toda ella esa relación icónica, ¿vale? Para que ese acontecimiento, de acuerdo a quien esté planteando las imágenes, tenga unas connotaciones u otras, ¿vale? Y para eso, evidentemente, para contar un efecto de lo real, según Roland Barthes, es decir, qué es lo real, hay que plantearse el efecto de la historia, porque lo real pasará a la historia, y evidentemente habrá que discutir qué es historia y qué es memoria, porque bueno, ya sabéis que desde los años 80, hace mucho tiempo, ha habido en el pensamiento contemporáneo, eso es una cosa que todos los fotógrafos, todos los fotógrafos que estéis trabajando, es algo que tenéis en mente, es decir, cómo recuperar la memoria, cómo generar un efecto de real, cómo generar un efecto de historia a través de esa recuperación de la memoria, y para ello se necesita indagar a la historia, algo que también se tiene en cuenta en la construcción del presente, ¿vale? Y eso es muy, muy importante. Por lo tanto, ese devenir de imágenes, ¿vale? Que esa repetición constante que hablaba Cherú, bueno, pues parece haberse dilatado, ¿vale? Hasta llegar a lo que hablaba Bach de un efecto de historia, ¿vale? Pero en ese momento hay que definir qué es historia, y para ello necesitamos definir también qué es memoria, ¿no? A saber, ¿vale? Y ahí Cherú cita, no, bueno, da igual, pero el caso es que a saber, la memoria es, digamos, la memoria es la vida, la memoria es presente, digamos, la memoria está viva en un momento presente, la memoria está abierta a su utilización y por supuesto a su manipulación, y está abierta a su uso precisamente porque la memoria es un acto, digamos, un hecho que se genera siempre en el presente. Yo cuando recuerdo algo siempre lo recuerdo desde un punto y ese punto es siempre el presente. La memoria atañe a un pasado que es recuperado, reinterpretado, digamos, está representado en el sentido de que lo saco al presente. Es decir, si yo recuerdo lo que pasó en el año 1918 en la pandemia de la gripe española, pues evidentemente esa imagen de la memoria puedo contrastarla porque estoy en un presente que tiene, digamos que tiene un nivel de intericonicidad. Esto es lo que decimos cuando, por ejemplo, vemos una imagen, esto me recuerda a,
¿no? O esta situación me recuerda, y esa memoria evidentemente está viva, ¿no? Está latente. La historia, sin embargo, no tiene esa latencia. La historia es, como ya hemos hablado y recordado la primera clase, es una ficción, digamos, es una construcción que evidentemente, por ser una construcción, pues evidentemente tiene cierta problemática, es decir, tiene cierta complejidad y tiene cierto debate a la hora de construirse, ¿no? O de proponerse, porque no deja de ser el juego ficcional de una serie de intereses poderosos. Lo que está claro es que la historia es siempre una construcción, digamos, establecida, fijada desde más o menos la ficción, y lo que está claro es que la memoria es siempre un tipo de representación o un tipo de traer al presente, de recuperación al presente de un acontecimiento pasado que fundamenta, pero que tiene lugar en un acto presente, ¿vale? Eso es la diferencia real entre memoria y vida. Memoria e historia, ¿vale? Lo que también sabéis es que, como he dicho antes, pues que ahora mismo la memoria y la vida la memoria y la historia sean dos términos que se están usando mucho a la hora de construir trabajos dentro del arte contemporáneo, dentro de la fotografía contemporánea, pero también en la forma que tenemos de, digamos, de interactuar con las imágenes fotográficas, ¿vale? Y eso tiene, digamos, unas connotaciones. Sabemos, por ejemplo, que desde los años 80, como os decía, ha habido un especial interés por la memoria y un especial interés sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Eso basta que penséis en el cine de los últimos 30 años para que, yo qué sé, se nos ocurrirán 40 o 50 películas o documentales, sobre todo películas, que nos recuerdan que tienen la Segunda Guerra Mundial, 40 o 50 al año, digamos, que tienen como recuerdo, como referente la Segunda Guerra Mundial, ya que sé, Pearl Harbor, por supuesto, El Salvador Ryan, yo qué sé, Detrás de la línea de miga, yo qué sé, eso que son millones de películas, Dunkerque, eso son miles de películas, muchísimas, que reconstruyen la Segunda o bien la Primera Guerra Mundial, pero especialmente la Segunda Guerra Mundial, de una forma insistente. Y eso nos da una pista, ¿vale? Y esto es muy, muy interesante. O ha ocurrido, seguro, o lo habéis escuchado estos días, o habéis tenido la sensación de que parece que estamos viviendo una película, ¿no? Dice, esto parece una película, ¿no? De hecho, una de las cosas que ocurría mucho en el 11S era que parecía una película. Es decir, alguno estaba viendo, solo Miguel lo entenderá muy bien, porque se acordará muy bien cuando de repente tú ves que un avión se estrella contra una de las torres y te quedas allí como diciendo, esto no puede ser real, ¿no? No puede ser verdad. Porque de alguna manera parecía ficción, parecía que venía con los efectos especiales propios del cine hollywoodiense, ¿no? Y un poco pasará con la pandemia, ¿no? Cuando vemos las imágenes de los hospitales saturados, cuando vemos las imágenes del presidente del gobierno dando charlas, dando conferencias de prensa cada 4 o 5 días, cuando vemos al doctor Simón, el hombre ahí intentando no mostrar preocupación, cuando vemos los altos cargos policiales de la Guardia Civil y del Ejército intentando explicar lo que pasa cada día, uno parece que eso lo ha visto uno en Armageddon, no lo ha visto en la vida real, ¿no? La vida real parecía otra cosa, ¿no? Y por supuesto, basta que salgáis a comprar comida o basta que salgáis a sacar el perro para que veáis una ciudad que prácticamente parece un escenario, no parece la vida real, no parece que estemos viviendo un acontecimiento real. Muchos han dicho que todas estas cosas ya venían vaticinadas por el cine, es decir, que el cine en su afán ficcional de generar siempre relatos nuevos ya había construido, digamos, este tipo de situaciones. Por ejemplo, se está viendo mucho estos días la película esta Pandemic de que sale, bueno, no me acuerdo con el director, si sale, me parece que es David Fincher, ¿no? El director no me acuerdo bien, pero creo que sí. O Contagio, o este tipo de películas Contagio, creo que se llama la película. Que digamos que prácticamente calcan, vamos a llamarlo así, lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Prácticamente aciertan y uno se queda diciendo, hostia, qué increíble que el cine, ¿no? Parece que va un paso por delante de la realidad. Bueno, pues eso Serú ni yo lo creemos, no va así, de hecho. De hecho, lo que da pista es a una intensa reflexión sobre cómo construimos los acontecimientos a través de las imágenes fotográficas. Entonces, cuando parece que estamos viviendo una película, como pasa ahora, no es porque, repito, Hollywood se adelanta a los acontecimientos, sino porque precisamente el tratamiento mediático, y esto es fundamental, es decir, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en medios más o menos serios, pero sobre todo en redes sociales, que vienen de fuentes más que dudosas, que tiene que ver con cada uno de nosotros, desde la libertad del patio que es Facebook o Instagram o Twitter, y si cada uno diciendo la tontería más grande que puede, que evidentemente va a partir de un imaginario personal, eso es evidente. Lo que está claro es que, perdón, no tengo el virus, pero me queda afónico.
lo que es evidente es que a la hora de hacer ese tratamiento mediático, digamos, esas personas, ya sean, repito, de medios serios, incluso los propios gobiernos, pero sobre todo en la enorme capacidad que tienen las redes sociales de crear bulos, todas esas visiones es que proceden del cine. No es que el cine, digamos, no es que el cine genere una lectura previa a una lectura previa a lo que está ocurriendo, sino que a la hora de construir a través de la imagen, a la hora de construir un acontecimiento, a la hora de hacer una historia presente a través de las imágenes disponibles de algo que está ocurriendo a tiempo real, tendemos a contarlo, a narrarlo, a construir ese acontecimiento de acuerdo a nuestro imaginario previo. Y ese imaginario previo está tremendamente atravesado o determinado por, en este caso, el cine, o, dicho de otra manera, por la espectacularización propia de los lenguajes cinematográficos, ¿vale? Y eso es muy importante porque en ese caso podremos situarnos desde un punto de vista mucho más crítico, ¿no? Mucho más preparado para que, dicho de otra manera, para que podamos enfrentarnos no desde la inocencia o no desde la sorpresa a una serie de construcciones de acontecimientos, sino desde la comprensión, la reflexión y el aspecto crítico a esas imágenes que nos llegan. Eso es muy importante porque tendremos que saber, como os decía el otro día, leer entre líneas para poder construir cada uno o cada una de nosotros con la capacidad que nos da el ser profesionales de las imágenes fotográficas, intentar, digamos, explicar qué tipo de imágenes están produciendo ahora y qué hay detrás de ellas, ¿vale? Entonces, digamos, por resumir esto, fijaros que hoy voy a ser bastante más rápido, por resumir esto, digamos que por la propia intericonicidad, vamos a llamarlo así, es decir, esa relación entre imágenes, los acontecimientos actuales, los nuestros de la pandemia, como los del 11S que estudia Serú, pero los nuestros de la pandemia se parecen curiosamente mucho y cada vez más a esas imágenes que vienen del pasado, lo cual lo que demuestra, digamos, que a esos clichés que vienen del pasado, ¿no? Del pasado a lo mejor incluso más próximo. Que repito, si no tenemos una imagen concreta en la vida real, la tenemos seguro en la ficción, que es el cine, ¿vale? Lo que demuestra que, evidentemente, más allá de una globalización horizontal propia de la intercomunicación de Internet o del acercamiento de los mercados, del acercamiento geográfico, que ya hemos hablado en algunos momentos, también existe una globalización vertical, es decir, existe una lectura que va desde un presente hasta un pasado para construir ese presente, ese acontecimiento presente a través de esos clichés, digamos, de ese imaginario ya conocido que existe en la imagen del pasado, ¿vale? Y eso es lo que Serú explica, esa verticalidad a través de lo que él llama intericonicidad, ¿vale? Eso es básicamente lo que el texto de Serú plantea, y a mí me parece tremendamente interesante. Creo que muy, muy interesante que también veamos cómo se compone ya no solo la construcción de la imagen, sino qué hay detrás de esas decisiones, ¿no? Y que nos pongan en situación. Espero de verdad que lo hayáis entendido. Yo animo, no os voy a mandar ningún ejercicio ni nada de eso. Os animo a que, como está cada semana, os animo a que veáis fotografías. En este caso, lo que vais a ver van a ser las imágenes que evidentemente Serú plantea en su texto, Rosenthal, Franklin, y las imágenes que vienen del cine. Pero curiosamente ahora vamos a mirar las fotos que no sean de autores o autoras famosas, sino que vengan de donde realmente vienen las imágenes, que es de los medios de comunicación. Espero que sean los más serios posible, evidentemente, de medios, digamos, en los que se puede confiar, pero también os planteo este ejercicio, que veamos qué imágenes, incluso podamos llegar a tipificarlas, a categorizarlas, qué imágenes están una y otra vez repitiendo en redes sociales, ¿no? ¿Qué imágenes y qué intención tienen esa repetición de esas imágenes? Por ejemplo, yo llevo ya tiempo con el típico tweet sentimentaloide de ha muerto no sé qué doctor, ha muerto no sé qué, y te pone un chico jovencísimo, el hombre ahí con una sonrisa en su felicidad, ¿no? No te lo pone cuando estaba jodido, ¿no? Entonces, digamos que hay una especie de construcción del acontecimiento en torno a esta pandemia que me gustaría mucho que reflexionaseis
y que el lunes que tenemos la tutoría la hablásemos en directo, ¿vale? Yo tengo, por supuesto, una serie de reflexiones ya anotadas y ya estructuradas, ¿no? Pero me interesa mucho que a través de esto que hemos aprendido con Clément Chegou podamos construir digamos, ese estudio real sobre las imágenes que esta pandemia nos está dando, cómo podemos tipificarla, cómo podemos categorizarla y qué intención, qué metáfora, digamos, tiene detrás esa tipificación de la imagen, ¿vale? Pues solo eso, hoy voy a ser más rápido. Nos vemos el lunes y charlamos con calma. Ánimo, fuerza con esta cuarentena y no y cualquier cosa ya sabéis, no tenemos que escribirme. Un abrazo, chao.